Vamos ahora a leer la palabra del Señor en Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. El capítulo 4, del versículo del 1 al 3. Y dice así pues la palabra del Señor: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Exhorto a Evodia y exhorto a Síntique que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a las que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, complemente también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Pues los versículos que acabamos de leer forman la transición a la parte final de la carta a los Filipenses. Las cartas en Pablo siempre tienen una estructura bastante clara. Y bien, se puede decir que estos son ya la parte de conclusión, la parte final de la carta a los Filipenses. Es cierto que para algunos este versículo, el primero, las palabras así que del primer versículo, para ellos, mucha gente, o algunos, lo entienden como siendo la conclusión de los versículos anteriores. Lo estuvimos viendo hace 2 semanas, cuando se está hablando de... Nos acordamos que estaban hablando también de los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí andan, pero después también está hablando de los que andan, que son enemigos de la cruz de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces dice así que entonces, hermanos y amados, deseados, estad así firmes en el Señor. Eso sería la conclusión. Para entenderlo, por así decirlo, aquellos que piensan así, el capítulo 4 tendría que comenzar en el versículo 2 y este versículo tendría que formar parte del versículo anterior. Digo que esto es una visión que se encuentra en los comentaristas, pero sin embargo lo más normal es considerar este primer versículo como la introducción a la conclusión. Es más que esto, más que la conclusión, sino que abre la puerta ya a la parte final de la carta, porque aquí se saca a relucir ya temas importantes que estaban un poco bajo la superficie de la carta, pero que aquí sale a relucir. Son temas que en realidad habían ocasionado la carta. Ellos habían sido lo que había producido la carta. Primeramente, está la ofrenda. Está la cuestión de la ofrenda que Pablo había recibido. Nos acordamos que él estaba preso en Roma y entonces él recibió de parte de los filipenses una ayuda económica, una ofrenda, que es de lo que Pablo estaba hablando en el capítulo 2, en el versículo 25, cuando habla que lo recibió de Epafrodito. Después hablará de Epafrodito, cayó enfermo, etcétera, etcétera. Pero que recibió esa expresión de amor, que era también una muestra de la comunión, de la koinonia, de la comunión entre los filipenses y el apóstol, y es por eso que a lo largo de la epístola está tan presente el tema de la comunión, de la participación, de la comunión espiritual entre Pablo y los filipenses en el Evangelio. Pero bueno, la cuestión de la ofrenda sale a relucir en estos versículos finales, sobre todo a partir del versículo 10, cuando dice: en gran manera me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí, y estaba hablando por lo tanto de la ofrenda, de la ayuda económica. Bien, entonces ese era un tema que proporcionó, hizo que el apóstol Pablo les escribiera para agradecérselo, pero también había otro tema, decimos, sobre la superficie de la carta, que aquí sale a la superficie,
que en estos versículos 1, 2 y, pues mejor dicho, 2 y 3, pues es de lo que trata, ¿verdad? Había un problema de relación, había un problema entre dos hermanas, llamadas Evodia y Sintique, son dos nombres reales, no simbólicos ni nada, son dos hermanas que tenían un problema, una diferencia entre ellos, y eso pues es lo que permite también comprender pues muchas cosas que Pablo pues había expuesto anteriormente. El énfasis de Pablo a lo largo de toda la carta en la unidad de los cristianos y en la unidad de la iglesia. Por ejemplo, ya en el capítulo 1 y versículo 1, allí leemos, pues Pablo, Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, vemos todos los santos en Cristo Jesús, dice con los obispos y diáconos, y esta referencia a obispos y diáconos, a los oficiales de la iglesia, pues es un poco también para decir, bueno, es a toda la iglesia, ¿no? Están estas diferencias, están estas disputas que puedan haber, disputas o diferencias, pero ahí está toda la iglesia, todos los hermanos, los obispos, los diáconos, los oficiales de la congregación. O también en el capítulo 1, versículo 27, cuando dice, solamente que viváis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Vemos, firmes en un mismo espíritu, unánimes en la unidad. O también en el capítulo 2, en el versículo 2 y 3, cuando dice, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo, ya sabemos, es sobre todo la idea de pensar, ¿verdad? Es una de la acepción de la palabra sentir, pensar. No hagáis, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismo. O en el versículo 14 también, del mismo capítulo, cuando dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. O también en el capítulo 3, versículo 15 y 16, todos los que seamos perfectos, esto mismo sintamos, para que si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, andemos según la misma regla, sintamos lo mismo. Entonces vemos que el apóstol Pablo, se puede decir con mucho tacto, se puede decir así, él ha estado abordando un problema que estaba presente en la iglesia, que seguramente él pues recibió noticias de este problema a través de Epafrodito. Entonces, con el tiempo del viaje, el tiempo de enfermedad, el tiempo de la que tardaría en la respuesta, vemos, sería un problema que había arrastrado meses, que estaba ahí presente durante meses, y pues que era una situación que estaba ahí presente. Entonces nos podemos un poco imaginar pues la situación, y digamos una situación embarazosa, molesta, y pues que podía ser también pues problemática para la iglesia. Bien, pues ante este problema, pues entonces ya el apóstol aquí en estos versículos, sobre todo en el versículo 2 y 3, está pero también en general el versículo 1, en estos tres versículos Pablo está abordándolo y está dando unas exhortaciones. En concreto aquí nos encontramos con tres exhortaciones distintas del apóstol Pablo para tratar esta cuestión. Tres exhortaciones distintas que también pues tiene tres destinatarios distintos. Tres destinatarios distintos, tres exhortaciones distintas ante la misma situación o problema. El primero es en el versículo 1, la primera exhortación. Vemos que podemos decir que es una exhortación común, ¿no? Se puede decir general a todos los hermanos, a toda la iglesia. Así que fijémonos cómo continúa. Así que, hermanos míos, amados y deseados. Fijémonos entonces, decía, cómo Pablo está
introduciendo esa exhortación que vendrá al final del versículo. Estad así firmes en el Señor. Bueno, pues fijémonos cuántas palabras pone antes para llegar a la exhortación. Dice, amados míos. Amados míos. Fijémonos que también concluye el versículo con la palabra amados, ¿no? Como si fuera un bocadillo, ¿verdad? La rebanada de pan, y en medio pues está el condimento, ¿no? Amados, amados, y dentro está la exhortación. Vemos con qué insistencia está hablando del amor que él siente por los filipenses. Y no solo eso, sino que también dice deseados. Deseados, como también pues encontramos en el capítulo 1 y en el versículo 7 y 8, cuando dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Él lo tenía en el corazón, y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes en mi gracia. Dice, porque Dios me es testigo de cómo, dice, os quiero. En la versión a la que estamos acostumbrados, la del 60, normalmente es de cuánto os amo, pero la palabra aquí es distinta, está transmitiendo la idea de un deseo, cuánto os quiero. Aquí, pues entonces, el capítulo 4, versículo 1, amados y deseados. Bien, pues vemos que en todo esto el apóstol lo está diciendo, expresando un sentimiento sinceramente a ellos. También él está mostrando, pues aquí esto, para hacer que los demás lo estén imitando, como habíamos visto la anterior vez, en capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. ¿En qué? Pues fijaos el amor con el que yo os amo. Así también tenéis que hacer los unos a los otros. Fijaos también cómo yo hablo. Así también tenéis que hablar los unos a los otros. Él está presentando el camino para que los hermanos en Filipos también hicieran eso así. Ese problema que había, ese problema entre Evodia y Síntique, cual fuera, pues solamente se podía resolver de una manera, independientemente de quién tuviera razón. Solamente los problemas entre cristianos se resuelven de una manera, que es por el amor. Y fijémonos también cómo él exhorta, pero lo hace en el contexto del amor, en toda la carta e incluso en estos versículos. Amados, deseados, por un lado, pues estad así firmes, amados, siempre es en el contexto del amor. Las exhortaciones del Evangelio, las exhortaciones de la palabra de Dios, las exhortaciones solamente consiguen su objetivo en el amor. Las exhortaciones de la palabra es en el amor que podemos recibirlas y traen su fruto. Es, por así decirlo, el clima donde ellas dan su buen fruto. Están pues distintas clases de árboles, y esos árboles dan fruto en su clima que corresponde, ¿no? Están aquí, pues por ejemplo, los cítricos, ¿no? Están los naranjos, o están los limoneros, ¿no? Los naranjos que son tan abundantes en la costa mediterránea, los limoneros en el sur, ¿no? Allí, con el clima que hace, que es casi eterna primavera. Bueno, en verano hace más calor que en primavera, sí, ¿verdad? Pero quiero decir que siempre hace buen tiempo, con lo cual, pues, hay buen fruto, ahí dan buen fruto los cítricos, los naranjos, los limoneros. Aquí, en el norte, y sobre todo ya en altura, como estamos ahí en Miranda, pues plantas un limonero, pocos limones va a dar, ¿no? Y ahí pues no se ve tampoco ningún naranjo plantado en las calles. Entonces, pues porque necesitan el calor y el sol que se tiene en la costa mediterránea. Entonces, las exhortaciones de la palabra de Dios sí se dan, y que se tienen que dar para corrección mutua entre los cristianos, se tienen que hacer en el amor, porque si no, en otro clima no da el fruto adecuado. Si es el clima pues de enojo, o es el clima de juicio, o es el clima de etcétera,
pues no da el fruto que se espera, que corresponde. Dice el apóstol Pablo, decíamos, ¿no?, está introduciendo pues su exhortación con muchas palabras. A continuación, gozo y corona mía. La corona, está hablando de la corona que recibían la corona que recibían los vencedores de las victorias, de las batallas. Entonces vemos, era su corona y era el gozo. Él pues se gozaba al pensar en ellos. Él los había engendrado en el Evangelio y como fruto de su ministerio estaba allí la iglesia en Filipos. Esto de que sean el gozo y la corona del apóstol es sin duda lo contrario de lo que podemos leer en otros lugares, por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 2, y en el capítulo 2 y el versículo 2. Gálatas 2. Cuando dice: pero subí por una revelación y les declaré el evangelio que predico entre los gentiles, pero en privado a los de la reputación, para no correr o haber corrido en vano. Y es también lo que dice el apóstol en la misma carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 16, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni he en vano trabajado. Entonces, bueno, eso es también otra, digamos, posibilidad, que el ministerio, el esfuerzo, por las razones que sean, pues haya sido en vano. Y pues es por no haber recibido debidamente la palabra del Señor. Pero ya digo que no era el caso de los filipenses. Ellos eran el gozo, la corona de Pablo. Y entonces es así como llega a la exhortación: estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor. Bueno, la palabra firmes, ¿no?, es una palabra militar, ¿no?, de estar pues en una posición pues no tumbado, no caído, sino estar firme a la espera de las órdenes que le den el superior. Estar firmes es lo mismo que estar pues velando y orando, estar pues con los lomos ceñidos, estar alerta y preparado. Y estar firmes, sobre todo en el contexto de Filipenses, está hablando de la unidad de nuevo. Porque hemos leído en el capítulo 1, versículo 27, solamente que viváis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Pero firmes cómo? Firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Entonces vemos, ¿no?, las imágenes de la vida militar, firmes, ¿sí?, porque estamos juntos como un ejército, combatiendo juntos en esta lucha, ¿verdad?, que es la vida cristiana en este tiempo presente, combatiendo todos juntos, unánimes, ¿verdad? A la voz y de las órdenes del comandante en jefe del Señor Jesucristo. Porque si un ejército va a la guerra y el sargento o el capitán está diciendo una cosa, y unos van a un sitio y otros van a otro, pues poco se ganan así las victorias. Todos han de estar obedeciendo a la voz del mismo comandante, del mismo jefe, y en nuestro caso, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí cómo se consigue esto, como habíamos visto también la última vez, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo. Capítulo 3. Los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto lo revelará Dios. El pensar en el Evangelio, la mentalidad del Evangelio, el tener todas las cosas de la carne, el no tener confianza en la carne y todas las demás cosas de la carne de uno mismo por basura para ganar a Cristo, centrarse en Cristo, centrarse en Él, en su muerte,
y ser partícipe también de Él en su resurrección, en la nueva vida en Cristo. Teniendo entonces la mentalidad de Cristo, vemos este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿no? En capítulo 2, versículo 5. Bueno, pues entonces vemos que es así como estamos firmes y estamos todos pues en esta unidad del cuerpo, en esta unidad del pueblo de Dios. Esta, por lo tanto, vemos, es la primera exhortación, la común a todos los hermanos, pero vemos hay dos más, en la siguiente, en el versículo 2, que es ya en concreto, en particular, a las dos hermanas. En versículo 2 leemos: exhorto a Evodia y exhorto a Síntique. No se conoce pues nada más de estas hermanas, más que el nombre. No sabemos nada más que el nombre y lo que dice también el apóstol en el versículo 3, cuando dice: ayudes a las que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces ellas eran creyentes y seguramente hemos de ver de que ellas también pues eran unos creyentes comprometidos, especialmente que servían especialmente en la obra. No tenían pues un cargo, no tenían un ministerio oficial en la iglesia, pero como creyentes, como hijas de Dios, también ellas estaban sirviendo en aquello que podían. Entonces vemos que Pablo incluso las considera por eso, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Bien, pues vemos que aquí lo que dice Pablo no se pone aquí a pedir cuentas. ¿Quién tiene razón y quién no? No se pone tampoco a hacer aquí una inquisición, ¿no? Una investigación, aunque a lo mejor podría haberlo hecho, ¿verdad? Pero no está aquí en este plan para emitir una sentencia, sino que él va por otro camino, en otro sentido. Dice aquí: exhorto a Evodia y exhorto a Síntique. En la versión del 60 dice exhorto, o dice ruego a Evodia, ruego a Síntique. Se utiliza más bien la palabra ruego, pero es la palabra ruego a... Sí, es eso, la 60 es ruego a Evodia y a Síntique. Utiliza la palabra ruego y se ahorra, digamos, el repetirlo, aunque está en el griego. Pero la palabra es distinta. La palabra propiamente es exhortar. Y en el versículo siguiente, en el versículo 3, tenemos el verbo terruego, es propiamente el verbo terruego, allí en el versículo 3. Así que el versículo 2 es exhortar, es una palabra más de autoridad. Él con autoridad está diciendo: exhorto a Evodia, pero también exhorto a Síntique. A ambas por igual, y no hay parcialidad, no hay favoritismos, ¿no? Sino que a las dos, ellas se tienen que poner de acuerdo, ellas tienen que dejar las cuestiones de las diferencias para estar sintiendo y pensando lo mismo, que es las cuestiones de Cristo y del Evangelio, que se centren en estas cosas. Vemos, entre creyentes se pueden dar problemas, entre incluso creyentes comprometidos se pueden dar problemas, entre ministros se pueden dar problemas. Tenemos ahí incluso el caso de Bernabé y de Pablo. Vemos, se pueden dar problemas, pero estos problemas que se pueden dar, porque cada uno es distinto y tenemos nuestra manera de ver las cosas, no tienen que llegar al punto de romper la comunión, y que estos problemas que se dan, la solución, de la misma manera que hemos dicho que la solución está en el amor, está también en el centrarnos en el Evangelio, porque ahí somos todos uno, ahí no hay diferencias, ahí pues es cuando se da la unidad cristiana, la unidad de pensar, de sentir todos lo mismo, de la unidad de la fe que habla Efesios 4, de tener pues un mismo Dios, un mismo Señor Jesucristo, una fe, un bautismo, la misma palabra del Señor. Entonces vemos que se trata entonces de tener la misma mente, la misma mentalidad, que no significa entonces tener una misma ideología, ¿verdad? Todos estar cortados por el mismo patrón, ¿no? Si no está hablando de la mente del Evangelio,
que fue también la mente de Cristo. Capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar, esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Bien, pues entonces ha de haber esta mentalidad en nosotros, y de lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces, después esa es otra fase, que es el hablar las cosas del Evangelio. Pero las cosas del Evangelio, las palabras que se digan, han de corresponder también al Evangelio. Han de tener el sabor del Evangelio, ¿verdad? Han de tener el sabor del Evangelio, las cosas que se digan, porque podría darse que se estén hablando las cosas del Evangelio, pero no sé cómo lo dice, no sé cómo, que no tienen bien el sabor del Evangelio. Para ver esto se puede ver por medio de una ilustración, que, bueno, pues una de mis, digamos, pasatiempos es la cocina, ¿no? La cocina es algo que, en lo que también pues dejo cierto tiempo a lo largo de la semana, ¿no? Para preparar la comida de la familia. Para verlo claramente, mirad, para cada alimento, ¿verdad? Cada cosa tiene su propio sabor. Cada alimento tiene el sabor que le corresponde. El conejo, pues lo hace y tiene sabor a conejo, o pues lo mismo con el pescado, o lo mismo con el pollo. Cada alimento tiene su propio sabor. Pero hay veces que, bueno, pues el sabor de los alimentos se echan a perder, ¿verdad? Se echan a perder. Y una de las maneras que se pueden echar a perder es cuando se mezclan los sabores. Por ejemplo, si hacemos en una sartén sardinas, ¿no? Y no lavamos la sartén, y después vamos y hacemos en la misma sartén pechugas de pollo, pues la verdad es que esas pechugas van a saber, pues no sé, a pollo a la marinera, ¿no? Porque el sabor estará mezclado. Entonces no será ni lo uno ni lo otro. Entonces eso es cuando se mezclan los sabores. Pero también podría ser que no se mezclan los sabores, pero el sabor se echa a perder. ¿Por qué? Porque se puso demasiado fuego y se quemaron los alimentos. No se dio la vuelta y entonces pues se quemaron los alimentos, y sí sabe pues a pollo, ¿verdad? Pero chamuscado. Su propio sabor se echa a perder. Y entonces esto nos recuerda que las palabras del Evangelio, ¿verdad?, se pueden echar también a perder. Está diciendo perfectas cosas, está diciendo, pues, sí, es lo que dice la palabra de Dios, pero cuando se mezcla con la carne, cuando se mezcla con, bueno, que soy yo quien lo digo, cuando se mezcla el reivindicarse uno mismo, cuando tiene sabor pues al Evangelio, pero también al ego, entonces hay una mezcla y las palabras del Evangelio pues se echan un poco a perder. O cuando se calientan con demasiado fuego, cuando hay pues demasiado pasión, o cuando hay demasiada ira. Entonces esto echa a perder las palabras del Evangelio. Por eso nos dice la palabra de Dios que todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarse. Hemos de ir los cristianos siempre a fuego lento. Hemos de tener la mecha larga. Hemos de no explotar, ¿verdad?, con facilidad. Si, digamos, ocurre y, digamos, nos enfadamos, hemos de saber reaccionar a tiempo. Que no nos estemos por horas, ni siquiera por minutos, en el enfado. Hemos de saber, pues, con la ayuda y la gracia del Señor, rectificar, ¿verdad? Es de esta manera como, si hablamos las cosas de la palabra, pues será en el espíritu correcto y apropiado. Bien, pues esto en cuanto a la segunda de las exhortaciones, y pasamos ahora a pues una tercera exhortación, en el tercer versículo, que es una exhortación
no a Evodia o Síntique, sino pero sigue siendo una exhortación particular, porque dice, asimismo te ruego también a ti, aquí vemos, como hemos dicho, bajo la forma de ruego, te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a las que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. No se dice el nombre de este hermano. Le ruega pues que ayude, es decir, que como que esté mediando, como que esté pues ayudando a ambas a que se pongan de acuerdo. Entonces vemos también, dice que ayudes a las que cometieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Esta última frase se puede entender que Evodia y Síntique pues combatieron juntamente en el Evangelio con Clemente y los demás colaboradores, o que él, el fiel compañero, juntamente con Clemente han de ayudar a Evodia y Síntique. En todo caso, bueno, son dos maneras que se puede interpretar esta frase, ¿verdad? De una u otra manera, lo que está claro es que se les tiene que ayudar a Evodia y Síntique a tener esa misma mentalidad, a reconciliarse y, bueno, pues de esa manera pues no haya ningún problema en la iglesia. Fijémonos, de este hermano poco se dice solamente fiel compañero. Fiel compañero es una palabra única que aparece en el Nuevo Testamento, que tiene la raíz de la palabra yugo. En realidad es la misma idea, o la contraria, mejor dicho, que la que leemos en 2 de Corintios, en el capítulo 6, nos acordamos, cuando habla del yugo desigual, ¿no? El yugo desigual, pues aquí está hablando de alguien que lleva el yugo, ¿verdad? Pero que es fiel, que se puede confiar en él. Y fijémonos que Pablo estaba pues a la distancia, habían pasado muchos meses. Allí pues las comunicaciones no es como ahora, pues que tenemos WhatsApp y tenemos aquí teléfonos y tenemos aquí de todo. Se recibía cartas muy de mes en mes, pero él tenía esa confianza en ese hermano, seguramente sería el pastor de la congregación. Tenía esa confianza de que estaba juntamente en la misma dirección, que él estaban unidos en el mismo yugo y que, bueno, por lo tanto tenía esa confianza plena en él. Con lo cual vemos también, esto es algo también a tener en cuenta y a destacar. Entonces vemos lo que está diciendo, que las ayude, que medie, que esté animándolas, que esté haciendo que se reconcilien. Y podemos entonces ahora ver, además ya, al final lo último, en el versículo 3, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro, escritos en el libro de la vida. Y fijémonos, ¿no? En ese libro de la vida es una manera de hablar de la Escritura, una ilustración de la Escritura para hablar de qué? De la elección, ¿verdad? Del decreto, de la predestinación. Fijémonos entonces, si lo paramos a pensar, está Evodia y está Síntique, y hay ese problema durante meses, ¿verdad? Y alguien podría decir, bueno, pues eso significa que una de ambas no es elegida, una de ambas es reprobada, ¿verdad? Y la otra es verdaderamente la elegida. Pero aquí está diciendo que Evodia, Síntique, con Clemente, con los demás colaboradores míos, como tú, fiel compañero, todos estáis en el libro de la vida. Entonces vemos, aquí está hablando de la predestinación. Aquí está, Pablo, considerando a todos como sus hermanos y por lo tanto considerando a todos como elegidos. Entonces, es una manera también a tener en cuenta de cómo Pablo presenta y maneja, por así decirlo, el asunto de la predestinación en la iglesia. Entonces, ahí se puede decir así,
presentándolo de una manera muy esquemática y seguramente no del todo pues correcta, no lo sé. El asunto de la predestinación en la Iglesia pues se puede presentar de dos maneras. Una, pues, digamos, con el miedo de quién es el verdadero elegido, ¿no? Y que uno tiene que estar, pues, siempre, digamos, que uno es reprobado, por así decirlo, hasta que no demuestre lo contrario. Uno es reprobado hasta que no demuestre lo contrario y aún así está el riesgo de que lo vaya a ser, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras de los que creemos, por supuesto, porque es una enseñanza de la Biblia, en la predestinación, pero es una de las maneras de presentarlo entre los hermanos y en la Iglesia. Esa es una. Y otra, pues, es la, se puede decir, no optimista o positiva, pero de presentar la predestinación no para infundirnos su terror, sino para fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios. Teniendo a todos nuestros hermanos en la congregación como hermanos y por consiguiente, hasta donde nosotros sabemos, hasta donde nosotros podemos ver, como elegidos. Entonces, ¿quién fue el que en la Iglesia pues ha enseñado más acerca de la predestinación, o por lo menos más se le conoce como el que ha enseñado acerca de la predestinación? Calvino, ¿verdad? Calvino. Bien, pues, ¿cuál diríamos nosotros que es la visión cómo Calvino presenta la predestinación en la Iglesia? Y bueno, pues todo el mundo tiene la visión de Calvino como una especie de monstruo, ¿verdad? Y una persona muy mala. Y diría, pues seguro que pues él era muy malo y entonces pues estaba pues siempre pues metiendo miedo a la gente con la predestinación. Pero fijémonos que no es del todo cierto. La visión de Calvino de la predestinación es como para tomar nota y para aprender de ella. Y quisiera pues ahora simplemente leer el comentario de Calvino en esta parte, esta misma frase de Filipenses que acabamos de leer, de sus comentarios en Filipenses. Y voy a leer literalmente, dice así: si alguno objeta que Pablo actúa locamente, hace usurpar locamente la autoridad de pronunciar los secretos de Dios, respondo entonces que nosotros no podemos en modo alguno juzgar por las señales, no podemos modo alguno juzgar por las señales por las cuales Dios manifiesta su elección, sino tan solo en la medida que puede soportar nuestra capacidad. Es decir, nos está diciendo que la elección es un misterio muy alto y que nosotros no podemos juzgarlo, sino solamente, por así decirlo, a nuestra altura como criaturas. Y sigo pues leyendo y dice: y en todos aquellos a los que podemos ver relucir las marcas o las señales de la adopción, pues reputémosles, considerémoslos como hijos de Dios hasta que los libros sean abiertos y se manifiesten todas las cosas. Es verdad que solo pertenecen a Dios conocer ahora a los suyos. Es verdad. Lo que dice 2 Timoteo, conoce Dios a los que son suyos. Sí. Y es verdad, pues, y sigo leyendo, que entonces cuando se pare, abran los libros y se manifiesten todas las cosas, entonces Él separará entonces a los corderos de las cabras. Pero fijémonos lo que dice: pero nosotros debemos tener por caridad, debemos tener por corderos a todos aquellos que se ponen humildemente bajo la obediencia de Cristo, el verdadero pastor, y se reúnen en su grey y continúan perseverando en él. Es decir, dice, a todos los que están en la congregación, que se ve las marcas, las señales de Hijo de Dios en sus vidas, en su fe, y que siguen estando, pues, reuniéndose, hemos de considerarlos, dice, por un juicio de caridad, por caridad. Este es un concepto muy, muy importante del apóstol,
de Calvino, el juicio de caridad. Hemos de juzgar, tener un juicio de caridad de aquellos que profesan fe, de aquellos que tienen el nombre de cristianos, considerando, pues por caridad, que son así. Al final, no lo sabemos, Dios juzgará quién es verdaderamente de los suyos, pero nosotros hemos de juzgar con un juicio de caridad a todos los que están a nosotros. Y por lo tanto, tratarlos de esta manera. Y podría ser que nos podamos llevar, entre comillas, la desilusión. No estoy hablando aquí de Bodia o Sintique, pero a lo mejor sí que es cierto que estamos tratando con creyentes o con gente que al final no lo será. Pero fijémonos que hemos de tratar, pues en principio, a todos igual. Hemos de considerarlos a todos por igual. Hemos, por lo tanto, de no hacer distinciones entre unos y otros. Hemos de considerarlos así de esta manera. Y esto, pues, esto es, de alguna manera también, mostrarnos, por así decirlo, pues abiertos a todos de la misma manera. Mostrarnos, de igual manera, pues, también un poco vulnerables. Podría ser que incluso aquellos, pues, que no sean, podrían utilizar esto para estar ahí chinchando, estar ahí, pues, metiendo. Pero, hermanos, ¿cómo uno va a venir a la iglesia? Imaginémonos, ¿no? Que uno viene a la iglesia con una armadura medieval, ¿verdad? Por encima. No es apropiado, ¿verdad? Venir a la iglesia de esta manera. Sería incómodo, ¿no? ¿Cómo vamos a estar aquí? Pues hemos de sentirnos con la libertad en nuestros tratos, en nuestras relaciones con los hermanos, considerándolos, pues, a todos como eso, hermanos en Cristo, y por lo tanto elegidos y herederos de la vida eterna. Porque, hermanos, si uno se pregunta por qué es así, por qué hemos de tratarlo así, de esa manera, pues porque, hermanos, hemos de pensar que Dios nos da a todos por igual las mismas promesas del Evangelio. Es así como Dios nos está en su palabra dando también a mí y a todos la misma palabra del Evangelio, la misma promesa del Evangelio, para que de esa manera, pues, al pensar que si incluso a mí Dios me está invitando y llamando y prometiendo esto, pues entonces, ¿cuánto más a los demás? Y si incluso a mí me lo está prometiendo, pues entonces, pues, descansar en la promesa y en quién hace la promesa, el Señor Jesucristo, más que en los hombres, en mí o en méritos que unos u otros podamos tener. Pues que así sea y que el Señor, pues, bendiga su santa palabra en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a concluir este culto cantando el Salmo 125, poniendo nuestra confianza solamente en el Señor. Los que han puesto su confianza en Jehová Dios son como el monte de Sión, que nunca se mueve ni desliza, mas con firmeza permanece para siempre. Amén. Los que han puesto su confianza en Jehová Dios son como el monte de Sión, que nunca se mueve y desliza, mas con firmeza permanece para siempre. Como Jerusalén de montes, cerca también está, Dios alrededor será, del pueblo suyo y gente amada, desde ahora en el presente y para siempre. Porque no será reposar